Sed muy bienvenidos a esta novena sesión de nuestro curso básico de liturgia online, que vamos a dedicar en esta ocasión al lugar de la celebración o a los lugares de la celebración. Dentro de todos los elementos que estamos viendo en la celebración litúrgica, hay un elemento que es el lugar donde transcurre dicha celebración. Vamos a hablar, por tanto, hoy de la iglesia edificio, vamos a hablar de los focos litúrgicos principales y vamos a hablar de otros lugares litúrgicos que también son importantes dentro de la celebración. Lo primero que os tendría que explicar es que todos estos lugares, el ambón, el altar, la sede, etc., e incluso el mismo edificio, tienen un valor simbólico. En la pasada sesión de nuestro curso hemos hablado del simbolismo, ¿verdad? Y hemos hablado de la importancia que tiene el simbolismo. Pues bien, todos estos lugares de los que vamos a hablar, todos estos focos de la celebración, tienen un valor funcional y un valor simbólico. Por ejemplo, la sede. La sede es una silla, es un sillón, sí, es un asiento, para el que preside la celebración. ¿Pero es solamente un asiento? No. Tiene un valor simbólico del que ahora vamos a hablar. De hecho, un valor simbólico que lo relaciona con Cristo. Por tanto, valor funcional, valor simbólico. Ese va a ser el juego que vamos a ir haciendo con cada uno de estos lugares litúrgicos donde transcurre la celebración. Como es natural, en primer lugar tenemos que hablar del propio edificio, de la propia iglesia. A mí no me gusta llamar templo al edificio donde nos reunimos los cristianos, porque el templo en el Antiguo Testamento es el lugar en el que se ofrecían los sacrificios. Pues bien, el templo, nos dice la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, es Cristo, sacerdote, víctima y altar, que se ha ofrecido a sí mismo en el altar de la cruz, y somos nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. El verdadero sacrificio es el de Cristo, al que nosotros nos unimos con nuestra propia vida. Al lugar donde nosotros nos reunimos, el lugar donde los bautizados somos congregados para celebrar la liturgia, para celebrar la Eucaristía y los sacramentos, le hemos dado nuestro propio nombre. Nosotros somos la Iglesia, con mayúsculas, la comunidad cristiana, y ese edificio en el que nos reunimos le llamamos Iglesia. Le llamamos Iglesia con minúscula. ¿Y por qué? Pues porque el edificio no es solamente, como os digo, un edificio funcional que puede físicamente albergar a la asamblea. La forma en la que está construido, la disposición de los distintos lugares, las distintas imágenes, etc., van a contribuir a que nosotros, cuando entramos en ese lugar, nos demos cuenta de lo que realmente somos nosotros. El edificio, que es la iglesia, nos habla de la iglesia comunidad que allí se reúne. El edificio tiene un valor, por tanto, simbólico. Acoge a la comunidad que se reúne para las distintas celebraciones. Está construido de forma que pueda favorecer la participación activa, que los fieles puedan ver, estén cómodos, puedan ver, escuchar y participar, pero también ese edificio ha de estar construido, y de hecho lo está en la mayor parte de los casos, con un valor simbólico que me ayuda a entender lo que yo estoy haciendo allí, o mejor dicho, lo que estamos haciendo allí, lo que somos. Somos la Iglesia de Cristo reunida para celebrar el misterio de la fe. Yo suelo recordar mucho cuando explico esto una iglesia que está en Rávena, la Basílica de San Apolinar. Por desgracia el presbiterio se incendió y se reconstruyó después de una forma distinta. Es una iglesia que está llena de mosaicos. Pues bien, cuando tú estás, la estáis viendo ahora mismo en la foto, cuando tú estás en la nave central, ves que a un lado y a otro el mosaico representa dos procesiones. Una procesión con los mártires
y una procesión con las vírgenes. Y esas dos procesiones, que serían la iglesia del cielo, se encaminan hacia Cristo, que estaría, es el icono que ya no existe, que estaría en el ábside de la iglesia. Cuando la asamblea está allí en medio y ve esos mosaicos, reconoce que también nosotros somos la iglesia que peregrina hacia Cristo, que se quiere acercar hacia Él. ¿Entendéis? Por tanto, la construcción no solamente es funcional, sino que también es simbólica. Bien, entremos en la iglesia y descubrimos en ella 3 lugares litúrgicos principales a los que vamos a llamar focos, los focos de la celebración, donde se dirige la atención en un momento determinado. Los 3 tienen algo en común, simbólicamente hacen referencia a Cristo. Y me explico. Comenzamos hablando de la sede. La sede nos recuerda algo muy importante, que Cristo está presente en la celebración y lo está, entre otras cosas, a través de la persona misma del ministro. El número 7 de Sacrosanctum Concilium nos lo recuerda. Una de las maneras en que Cristo está presente es a través de la persona del ministro. Y ese ministro que preside la celebración lo hace en nombre de Cristo. El ministro mismo es signo de Cristo, hace presente a Cristo. Por tanto, el lugar que él ocupa para presidir la asamblea, para dirigir la celebración, para escuchar la palabra, no es solamente un asiento, es también un signo de Cristo pastor, de Cristo que guía a su iglesia. La sede en las iglesias, la cátedra en la catedral, lógicamente ha de ser una sola, porque solamente una persona es la que preside la celebración. Los demás asientos ya son funcionales, se colocan para que los concelebrantes o los ministros tengan un lugar para poder participar en la celebración. Pero la sede o la cátedra tiene este simbolismo: Cristo, pastor, que guía a su iglesia, que está presente en medio de ella y que la acompaña. La sede. Luego tendríamos el ambón. El ambón nos recuerda que Cristo también está presente por medio de su palabra proclamada. El lugar desde donde esa palabra se proclama es el ambón. Y por eso ese lugar no es solamente funcional, no es solamente un atril donde se coloca un libro, tiene también un simbolismo. Hace presente, representa a Cristo profeta, que anuncia y proclama la palabra de Dios para que sea escuchada. Por eso, desde el ambón no se hace todo. Desde el ambón se proclaman las lecturas de la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, el Salmo, que forma parte de la liturgia de la palabra. En la vigilia pascual se canta desde él el pregón pascual. El sacerdote puede hacer la homilía bien desde el ambón o bien desde la propia sede. Y también desde el ambón se hace la oración universal u oración de los fieles. Todos los demás ministerios, todos los demás servicios, aunque estén relacionados con la liturgia de la palabra, no se hacen desde el ambón. Las moniciones, la dirección del canto, los avisos, requieren un lugar distinto, un atril. Esta vez sí es solamente funcional, ¿verdad? O sencillamente un micrófono, pero no desde el ambón. El ambón no es un mueble portátil, no se debe estar moviendo de acá para allá. De hecho, los documentos de la Iglesia describen el ambón como un lugar, el lugar de la palabra, estable, posiblemente fijo, no un mero atril que se quita y se pone a conveniencia. Además, en lo funcional, pues lógicamente ha de permitir ver y escuchar bien a los ministros. Debe estar bien iluminado, debe tener un micrófono, ¿verdad?, para hacer llegar la palabra con claridad a los destinatarios. Y luego, en el aspecto también más simbólico, los padres de la Iglesia decían que
el Señor prepara para nosotros en la celebración una doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la palabra nos alimentamos con la palabra de Dios y por eso el ambón a veces se puede adornar con un paño a modo de mantel, ¿verdad? Para resaltar ese simbolismo de mesa de la palabra. Aparte, pues el tema de las flores, etc. Llegaríamos así al tercer foco litúrgico, que realmente no es el tercero, es el primero, es el más importante, el altar. En el altar se celebra la Eucaristía. En la mesa, en torno a la cual se reúnen los hijos de la Iglesia para dar gracias a Dios y recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, del mismo modo que la sede hacía referencia a Cristo, pastor, igualmente que el ambón, que no lo he dicho, hace referencia a Cristo, sí lo he dicho, perdón, a Cristo profeta que anuncia la palabra, el ambón hace referencia al Cristo Cordero entregado, a Cristo muerto y resucitado. Por eso muchas veces en el altar se coloca la figura de un cordero, haciendo presente pues esto. El altar es signo de Cristo. Y de hecho es el principal signo de Cristo que encontramos en la celebración. Por eso os he dicho muchas veces, cuando pasamos por delante del altar, le hacemos una leve inclinación al altar y no a ninguna otra cosa. Mientras dura la celebración, ese saludo, esa inclinación, esa reverencia si pasamos por delante, es al altar, porque es el principal signo de Cristo que hay en la asamblea. Es donde se va a renovar el sacrificio de la cruz. Por eso en la Iglesia debe haber un solo altar. Puede haber un segundo altar en una capilla para celebrar de diario, pero debe estar separado de alguna manera. Un solo altar, porque hay un solo Cristo, un solo Señor. No se pueden celebrar varias Eucaristías en una iglesia a la vez. Una sola Eucaristía, un solo altar. Ese altar, si antes lo decíamos del ambón, pues mucho más del altar, debería estar fijo y no poderse mover. Se ha de construir, dicen los documentos de la Iglesia, separado del muro, para que el sacerdote pueda celebrar de cara al pueblo y rodearlo en el momento de la incensación. Y una norma importantísima, la centralidad. El altar debe ser un lugar central hacia el que toda la asamblea dirija su atención. Cuando entramos en la iglesia, espontáneamente el altar nos debería llamar la atención y durante la celebración, es verdad, por lo que digo de los focos, que habrá veces que el foco esté centrado en la sede, veces que esté centrado en el ambón, pero el altar ocupa ese lugar central. El altar tiene un doble simbolismo, es el altar del sacrificio y es la mesa del banquete. Por eso el altar, haciendo presente esa mesa del banquete en el que Cristo nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, se cubre con un mantel, ¿verdad? Se adorna con flores. Pero el altar también es signo pues del misterio de la cruz, donde Cristo se ha entregado por nosotros, de su muerte y resurrección. Por eso, encima del altar o cerca de él, se coloca una cruz para recordarnos lo que ahí acontece. Y, precisamente porque ahí se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo, en el altar se colocan 2, 4 o 6 candelabros, dependiendo de la solemnidad de la celebración, 7, si es el obispo el que celebra en su diócesis, ¿verdad? Para mostrar, por el signo del fuego, esa presencia del Señor. Luego ya, pues festivamente se pondrán adornos florales, etc. Estos serían los 3 focos principales. Podríamos hablar más. Podríamos hablar, por ejemplo, del sagrario. El sagrario es el lugar, el sagrario o tabernáculo, es el lugar donde se reserva la Eucaristía que no ha sido consumida en la celebración, con 2 finalidades.
La primera, para poder llevar la comunión a los enfermos y el viático a los moribundos, y la segunda, para poder adorar al Señor, porque la presencia real no cesa con la celebración eucarística, sino que permanece hasta que las sagradas especies son consumidas, ¿verdad? Y por tanto, el sagrario es un lugar de oración y de adoración. El sagrario ha de ser destacado, sólido, difícilmente que sea difícil su profanación, no se puede construir de un material transparente, debe ser uno solo en la iglesia y ha de estar iluminado por una lámpara encendida. Esa lámpara, el fuego, que indica la presencia del Señor. ¿Dónde debe estar el sagrario? Pues los documentos nos dicen que va a depender mucho de la iglesia en concreto. Si en la iglesia puede haber una capilla adecuada para la oración privada, incluso para la celebración diaria quizá, pero sobre todo para la adoración privada, en esa capilla es donde debería estar el sagrario. Si no hay posibilidad, pues en el altar, en el mismo presbiterio puede estar también. Depende mucho, como digo, de la configuración de la propia iglesia. Luego tendríamos otros lugares litúrgicos, como puede ser la sede penitencial o confesionario, o como puede ser el baptisterio, donde se recibe el bautismo. Pero el vídeo ya ha sido suficientemente largo y os voy a proponer una cosa para profundizar en la formación. Mirad, tengo por aquí un misal. Al principio del misal hay un documento muy importante que se llama la Ordenación General del Misal Romano. Es un documento que explica pues, muchísimas cosas respecto de la celebración de la Eucaristía. Es la gran introducción que tiene el misal. Yo voy a recomendar leer unos números de esa ordenación. Claro, uno me dirá, bueno, ¿y me tengo que traer el misal de mi parroquia para poder leerlos? No. Solamente con que en internet, en Google, pongas Ordenación General del Misal Romano, el primer enlace que aparece, que es a la página web del Vaticano, es el texto completo de este documento, que es importantísimo, como digo, para poder entender mejor la celebración de la Eucaristía. Es un documento largo. Yo solamente os voy a pedir que os leáis un capítulo de este documento, el capítulo 5, que habla sobre la disposición y el ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía. Está del número 288 al número 318. Esa es la tarea que os pongo y que espero que sea de utilidad para todos y de profundizar un poco en estas pinceladas que hemos dado respecto de los lugares principales de la celebración y del propio lugar de la celebración, que es la iglesia. Un tema creo que apasionante, que nos va a suscitar muchos interrogantes seguramente respecto de nuestras propias iglesias y de cómo están configurados ahí estos lugares, y que espero que a todos nos ayude a mejorar un poquito en lo que es la comprensión del espacio litúrgico, no solamente como algo funcional, sino sobre todo como algo simbólico. Un saludo a todos, a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta, y nos vemos en el próximo vídeo.